pueblo, la asamblea que lo estaba escuchando. ¿Cómo escucharon esas palabras? ¿Se acuerdan? ¿Cómo estaban? ¿Qué más? Amén. ¿Qué más? ¿Cómo estaban? ¿Sentados? ¿Arrodillados? Bueno, estaban parados, párense. Estaban parados cuando estaban escuchando la palabra de Dios, estaban parados. Así que por favor pónganse de pie en reverencia a la palabra de Dios, así no se van a olvidar de ese versículo tan importante, que estaban parados en reverencia a nuestro Dios. Hermanos, yo quería en esta mañana traerles lo que Jesucristo dijo acerca de un avivamiento, porque en realidad el deseo de Dios es que su palabra sea predicada siempre, todos los días, toda oportunidad que tengamos. Y yo me preguntaba, bueno, ¿qué le habrá dicho a los discípulos? ¿Cuál fue la palabra que él declaró de tal manera que se entendiera este concepto? La palabra avivamiento en la Biblia no está. No la busquen porque no la van a encontrar. Hay momentos donde se habla del despertar de la iglesia, del mover poderoso del Espíritu Santo en la iglesia. Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del Espíritu que hay en ti. Bueno, ahí está la palabra avivamiento. Y ustedes saben que avivar es cuando un fuego está apagadito, ¿vieron cuando hacemos el asado y están las brasas llenas del mismo polvo de la combustión que forma el polvo alrededor de la brasa y queda apagadito? Y ahí empezamos a soplar con una pantalla o a hacer algo para que el polvo se vaya y el fuego aparezca nuevamente. ¿Me están entendiendo? Esa es la idea de lo que entendemos como avivamiento. Pero ¿qué dijo Jesús con respecto a esto? Y bueno, para eso tenemos que ir ¿a dónde? A la Biblia. Y leer a ver qué es lo que Dios nos quiere decir en esta mañana. Y vamos a ir a Mateo capítulo 5, versículo 13 en adelante, que dice lo siguiente. ¿Está en pantalla? Sí, bueno, por ahí hay una pequeña diferencia en las palabras que yo voy a leer. No están totalmente iguales a las que están en pantalla, pero el concepto es el mismo, la enseñanza es la misma. Y bueno, hagan su mejor esfuerzo para entender. Si no, escúchenme. Dice Mateo 5:13, ustedes son la sal de la tierra. Jesús en este momento le está hablando a sus discípulos, a los discípulos. Ustedes, discípulos, son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo lo recobrará? Ya no sirve para nada sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Otra vez le dice a los discípulos, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en el cielo. Y después saltamos a Mateo 3:73, que dice, les contó otra parábola. Acá nuevamente Jesús está hablándole a los discípulos. Les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en 3 medidas de harina hasta que hizo crecer toda la masa. Acá está hablando acerca del reino de los cielos, o sea, el reino de Dios es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en 3 medidas de harina hasta
que se hizo crecer toda la masa. Amén a su palabra. Pueden tomar asiento. ¿Me están escuchando bien? Sí, ¿verdad? Saben que acá nos podemos hacer la pregunta, ¿cuáles son los roles y funciones que los ciudadanos del reino de Dios, aquellos que hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo, tenemos para el mundo? ¿Cuál es esa función? Acá Jesucristo le estaba hablando a ese núcleo que había formado de discípulos, que eran los que estaban comenzando, formando lo que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, o sea, lo que a veces llamamos como los primitivos creyentes, la iglesia primitiva, y ahí Jesucristo les estaba dando información acerca de cómo eran ellos y qué debían hacer sus seguidores de Jesucristo con la misión que tenemos que cumplir, porque la historia de la humanidad y la presencia de nuestro Señor Jesucristo y la iglesia de Jesucristo tiene una misión que hay que llevar adelante. Nosotros la tenemos que llevar adelante. Cada cristiano, cada mujer y hombre que conoce a Cristo debe llevar adelante esa misión. Y acá está ese interrogante. ¿Cómo podemos completar la misión de nuestro Dios? Y acá Jesucristo la responde con varias parábolas que tienen que ver con la sal, tienen que ver con la luz y también tienen que ver con la levadura. Y estos elementos que son tan comunes a la cocina de cada ama de casa o de cada cocinero, de cada hogar, son muy comunes. Y Dios con eso, a ellos, discípulos, y a nosotros la iglesia, nos ayuda a ver cuáles son las funciones que tenemos que tener en la vida cotidiana. Y van a ver qué interesante es lo que nuestro Señor Jesucristo dice. Acuérdense que estamos en una búsqueda de ese avivamiento del Espíritu Santo. En los versículos primeros que leímos, 13 al 16, Jesús presenta metáforas para describir 3 elementos que nos ayudan a entender como creyentes qué somos. Soy sal, el creyente es sal, luz y una ciudad en lo alto de una colina. Decile al que está a tu lado que es sal. Decile, sos sal. Sos sal. Y estando en la iglesia es un salero que contiene sal. Cada uno de nosotros somos un granito de sal. Y decile al que está a tu lado que sos luz. ¿Por qué podemos decir esto? No estamos locos. Porque Jesús dijo que cada creyente es sal y es luz. Por eso nos lo podemos decir y afirmar lo que nuestro Señor Jesucristo dice. Y estas metáforas describen lo que un avivamiento según la enseñanza de Jesús es. Si se pierde esta pasión y compromiso que ilustran estos 4 elementos, la sal, la luz en una ciudad en lo alto, que se entiende que en ese momento Jesús estaba mirando a Jerusalén, que está en un monte en la altura y estaba iluminada, y la levadura, si perdemos la esencia de todo esto, echamos a perder y la decadencia espiritual de las tinieblas del mundo va a caer en una depresión profunda. Nosotros estamos para cambiar eso. ¿Estamos de acuerdo? Creemos en Dios, Dios nos salva, nos sana, nos empieza a movilizar y ahí estamos dispuestos a servirle a Él. Y que esa sal, esa luz, esa levadura no se eche a perder. Miremos un momento ser sal. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes son la sal de la tierra, les dijo Jesús. Y esta palabra fueron dirigidas a los discípulos, ahora la palabra es dirigida a cada uno de nosotros. Y Jesús les expresa con amor una nueva vida en Cristo y cómo fluir sobre esto para que el reino de Dios, de Jesucristo, siga creciendo.
La palabra de la sal tiene el deber, según lo que nuestro Señor Jesucristo nos está hablando, es de esa sal mezclarla con aquellos que componen e integran el mundo, el ser humano. ¿Y qué es lo que da la sal? Da sabor y también actúa como conservante de los alimentos. Es así, ¿verdad? Ahí mi esposa tiene que comer sin sal. Yo puedo comer con sal. Cuando como lo que ella hizo, está sin el elemento importante que es la sal, porque la sal le da un buen sabor. Pero también sabemos que conserva todo aquello con lo cual entra en contacto. Y realmente la palabra de Dios no nos da una aclaración de qué es lo que la sal, qué función tendría que cumplir. Pero así como la sal da sabor, también actúa como conservante de los alimentos, y Jesús espera que los seguidores actúen en el mundo como emisarios del reino. Y se nos ofrece una aclaración en cuanto a qué significa la práctica de esto, porque al actuar como sal en el mundo y las personas ven buenas obras de parte de nosotros, eso hace que los que nos ven, la gente alabe al Padre que está en los cielos. Eso lo acabamos de leer. Nosotros somos ejemplo de lo que Dios quiere hacer en esta tierra. ¿Y cuál es nuestra misión en el mundo? Es preservar al mundo de la corrupción y darle sabor a la vida humana, o sea, hacer que sea más humana la vida de la humanidad. Yo no puedo comprender cómo un presidente tome la decisión de invadir a otro país, por ejemplo. No estamos como creyentes de acuerdo con desatar guerras por ambiciones territoriales. Y por eso la humanidad necesita ser más humana de lo que hoy es. Y saben que en realidad el avivamiento debe venir, en la iglesia debe venir la restauración, y en el mundo que está sumergido en el pecado y en la miseria, ese mundo necesita el avivamiento. Ese mundo necesita conocer a Dios. Y a través de lo que la palabra nos dice es que debemos preservar, debemos conservar la salud espiritual de este mundo que está en pecado, y de esa manera sacarlo de la corrupción y darle sabor. ¿Para qué? Para que nos podamos entender el uno al otro. Yo con una buena comida me entiendo muy bien, pero tiene que tener sal. ¿Y cómo la disfruto? Entonces este elemento, esta metáfora nos habla también de la reconciliación entre los hermanos, la reconciliación de un creyente en el lugar donde trabaja, en el lugar donde estudia. Juan 13:35 dice: de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Ahí sabrán, esta gente es diferente, tiene algo que no es igual al resto. Y Jesús de alguna manera habló de una iglesia salero, como les decía recién, una comunión de discípulos que son la sal de la tierra, pero la sal debe ser sacudida fuera del salero. Si nosotros nos quedamos en nuestro templo alabando a Dios y escuchando la palabra y sirviéndole a Dios en este entorno, somos un salero que no es sacudido. ¿Vieron cuando uno quiere echar sal? ¿Qué hace? Le echa toda la comida. Yo a mis nietitos los engaño porque a ellos les gusta la sal. Aquí hay gente que lo sabe. Entonces yo agarro el salero al revés y no le eché nada. Pero bueno, de alguna manera la conformé. Pero nosotros tenemos que salir y sazonar y purificar las relaciones interpersonales de esta sociedad que tanto necesita de nuestro Dios. Recuerden que estamos hablando del avivamiento, de ir a buscar personas que no tienen a Cristo.
¿Hay alguien que vino acá por primera vez? Somos todos de la casa, hemos venido antes. Bienvenida, bienvenida. ¿Alguien más? Le damos la bienvenida a esta joven. Qué bueno que estés acompañándonos. Bienvenida. Vieron que al principio hablamos de que el versículo lo dice, que, espere un minutito que lo encuentro, dice, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo lo recuperará? ¿Cómo lo recobrará? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Esto nos está hablando de santidad, de pureza. Ustedes saben que en la época de Jesús la sal la extraían de la zona del mar Mediterráneo. Y cuando la extraían, esa sal podía tener componentes que la hacían impura. Le daban un sabor agrio, un sabor fuerte, un sabor ajeno a la sal. Contaminaban la comida. Entonces la desechaban. Y nosotros, si no vivimos una vida de santidad, de pureza, si dejamos que manifestamos la lealtad que tenemos a nuestro Dios, vamos a ser esa sal que nos sirve. Y la palabra de Dios a través de nosotros no va a llegar al corazón de aquel que nos escucha. Así que está ese efecto positivo y negativo de la sal que nos enseña la palabra de Dios. Y no deje que la sal se pierda su sabor. Sazoná la vida de otros. Dale sabor y que puedan conservarse dentro de la palabra de Dios. Y después dice Jesús que a los discípulos y nos dice a nosotros que también que somos luz. Dice Jesús, ustedes son la luz del mundo. Y en este caso la imagen es la de una lámpara que trae luz a una casa o una habitación que estaba oscura. Y acá en la palabra de Dios lo que nos está diciendo es que la palabra misma de Dios, la predicación o el testimonio que yo pueda darle a alguien, va a iluminar un corazón que está oscurecido y sin Cristo. El efecto de la luz es visible e invasor que hace que las tinieblas huyan. Donde hay luz no puede haber tinieblas, de ninguna manera. No puede. Y acá en esta parábola podemos presentar dos cosas importantes en cuanto a la luz. Primero, llama la atención la enseñanza paralela que encontramos en el Evangelio según San Juan, donde Jesucristo mismo dice, que Él mismo dice, yo soy la luz del mundo. Jesucristo se menciona a sí mismo como la luz del mundo. Y el llamado del Señor a los discípulos es precisamente el mismo. Yo soy la luz del mundo, ustedes también sean la luz del mundo, porque Jesucristo es nuestro modelo por excelencia. Él quiere iluminar y quitar la oscuridad de los corazones que están sumergidos en el pecado. Jesús es nuestro modelo a seguir. Hermanos, a medida que les voy contando esto y explicando esto, recuerden que la palabra de Dios no vuelve vacía. No vuelve vacía. Y toda buena palabra de parte de Dios que podamos dar va a impactar la vida de los que la reciben. Otro punto acerca de la luz. Y llama nuestra atención porque ahora se encuentra esto en el Antiguo Testamento. Ahí se describe la obra redentora de Dios en el futuro. Lo que iba a pasar con la humanidad, con la venida de la luz en medio de las tinieblas. Y ahí si vamos a Isaías 9:2, dice la palabra de Dios, el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en la tierra de sombra de muerte, una luz
ha resplandecido. ¿Resplandeció en algún momento una luz en tu vida? Resplandeció. ¿Quién es esa luz? Jesucristo. Él mismo dijo, yo soy la luz del mundo. Porque Él quiere iluminar todo aquello que está oscurecido por el pecado, la tristeza, la miseria. Bueno, si seguimos leyendo esta promesa maravillosa que irrumpe en la luz de un mundo entenebrecido, sigue anunciando algo más en Isaías 9:6. Dice, porque nos ha nacido un niño. ¿Quién es ese niño? Jesucristo. Y pronto vamos a estar celebrando nuevamente la Navidad. Porque nos ha nacido un niño. Y fíjense que acá dice que nos ha nacido, que ya nació, porque ya estaba en los planes de Dios que ese niño iba a venir y vino. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros, Él es Señor, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y Él resume esto en que Él es la luz del mundo. Él es tu consejero y el mío. Déjate aconsejar por Dios. Escuchá la palabra de Dios. Muchas vienen voces y nos dicen, buscá consejo en otro lado. Yo he buscado consejo en otro lado y me fue mal. Hasta que conocí a Cristo Jesús y sabiendo que Él es un consejero que supera todo tipo de consejo que yo pudiera recibir, voy a Él y le pido a Él consejo y dirección en lo que tengo que hacer. Él es Dios fuerte, es más fuerte que todo poder que se pueda haber creado en el universo completo. A veces nos asustan ver esos enormes misiles que dicen que viajan 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 kilómetros a la distancia y van y caen en un punto justo y destruye todo lo que está a su alrededor. Eso delante de Dios es nada. Es nada. Dios es un Dios fuerte que cuida y abriga a su pueblo. Él es Padre eterno, Él nunca va a dejar de ser nuestro Padre celestial, ni sobre nosotros ni sobre las generaciones por venir. Y por la eternidad Él será nuestro Padre eterno que tanto bien nos hace y el bien para nosotros quiere. Y Él es príncipe de paz. No busques la paz en otro lado, no la vas a encontrar. Una paz genuina solamente Cristo la puede dar. Dormí en paz. Yo en una oportunidad le escribí a mis compañeros de trabajo en estas reflexiones que estoy teniendo con ellos acerca de la paz de Cristo. Y ellos me decían, algunos me dijeron que en la noche no pueden dormir, se despiertan 2 o 3 veces en la noche, preocupados por esto y aquello. Y yo creo que siempre, con mi esposa, nuestra oración: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Confiar en Dios, confiar en sus promesas, confiar en su cuidado. El versículo dice, se extenderán su soberanía, se extenderán su soberanía y su paz, y no tendrán fin. No se agotará. La soberanía de Dios estará por siempre y su paz en el pueblo de Dios estará siempre. Gobernará sobre todo trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor de los ejércitos. Aunque nos parezca difícil que este mundo entre en un proceso de justicia y rectitud, parece difícil, ¿no?
por todas las cosas que vemos que nada tienen que ver con la justicia y la rectitud. Pero en la soberanía y en los planes de Dios, este mundo va a entrar bajo el gobierno pleno de nuestro Señor Jesucristo y Él va a gobernar con justicia y rectitud. La luz es la revelación divina. Jesucristo dijo, yo soy la luz. Y cuando cae la noche y uno enciende la lámpara, no la colocamos debajo de una olla, ¿verdad? Por ahí a lo que se está refiriendo es que si nosotros prendemos una luz en casa, no sé, de una lámpara, ponemos una lámpara en la mesita de luz o la ponemos en una habitación, nunca le vamos a poner un balde invertido para que no ilumine. Es ridículo, para eso apagala. Entonces lo que Dios está diciendo acá, si sos luz, no apagues el destello de la luz que Cristo te ha dado, no lo apagues. No te pongas un balde encima, sino que deja que beneficie ese resplandor a todos los que están en esa habitación. Esto me conmueve, porque no es lo mismo que haya un lugar de trabajo donde hay un creyente a que no haya ninguno, no es lo mismo. La luz de Cristo va a obrar en ese lugar si sacudís el salero y das a conocer por qué sos diferente. Por eso Jesús le dice a los discípulos que no oculten lo que saben, denlo a conocer. Por eso dice, hagan brillar su luz delante de todos. La luz que Dios nos dio, háganla brillar delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Esas personas van a llegar a alabar a Dios. Nosotros, los seres humanos que creemos en Dios, debemos ser esa luz que proclama el Evangelio. Y por eso este es el avivamiento que Jesucristo plantea. Que vayan y le den sabor y le den preservar a lo que es la sociedad, aquellos que tenemos a nuestro alrededor. Y que los iluminemos con la luz de Cristo, le demos a conocer a Cristo Jesús. Como todo seguidor de Cristo debemos hacer huir las tinieblas en todas sus formas. Toda manifestación de maldad las debemos hacer huir por la presencia de Cristo Jesús y el obrar de Cristo Jesús en medio nuestro. Esto es avivamiento. Mi esposa y yo venimos, y algunos acá venimos de una época que vivimos de una iglesia donde el Espíritu Santo nos puso a cada uno de nosotros a trabajar para predicar el Evangelio. Crecimos de una manera extraordinaria, porque habíamos tomado el compromiso de ir y ser luz en el mundo donde estamos. Le hablamos a nuestros compañeros de trabajo, a los que estudiaban con nosotros, a personas en la calle. Fue un tiempo, un proceso que vivimos. Y Dios hizo grandes cosas y maravillas en medio nuestro. Y a diferencia de la luz que brilla en una lámpara, y esto se puede escribir como la propagación del evangelio individual de cada uno de nosotros, dice que la lámpara encendida se refiere al testimonio de cada uno de nosotros, pero dice también de que esa luz está en la ciudad, en lo alto. Dice el versículo 14, una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Y ahí muy probablemente a lo que se está refiriendo es a que esa luz en lo alto se está refiriendo a la iglesia de Jesucristo.
que es esa ciudad, es una metáfora de esa ciudad que está en lo alto, iluminando todo el resto, y esa es la iglesia de Jesucristo que está predicando. Y eso es lo que el Señor Jesucristo nos quiere dar a conocer y entender. Dios nos llama a colocarnos en la vidriera de la sociedad para que todos nos vean y se sientan atraídos a formar parte de la comunidad de fe. A veces nos da miedito de darnos a conocer como creyentes, ¿no? ¿Es así o no? A mí en algunos momentos me da más miedito, ahora no tanto. Evalúo la situación y le busco la vuelta. Y nos da temor. Por eso el apóstol Pablo oraba para que las iglesias que él estaba pastoreando oren para que pueda predicar el evangelio con valor. Y por último está la parte donde habla acerca de la levadura incorporada en la masa. Leemos nuevamente el versículo, dice Mateo 13:33, les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en 3 medidas de harina. Estudiosos de la palabra, tomando lo que quiere decir 3 medidas de harina, es una medida de peso que nosotros no utilizamos, se cree que estaba hablando de entre 21 kilos y 30 kilos de harina, está hablando, donde se mezcla la levadura hasta que hizo crecer toda la masa. ¿Qué tendrá que ver esto con un avivamiento? Bueno, aquellos que estaban familiares con la cocina y hacemos pan, yo más de una vez he hecho pan, nunca lo quemé, podemos entender lo que está sucediendo con esta mujer. Ella estaba preparando una masa, mezcla una pequeña cantidad de levadura en la harina para formar una masa que, fíjense, el efecto de la levadura en esa masa al principio no se nota. Es así, ¿verdad? Uno prepara la harina con el agua, la levadura, y al principio no se ve nada. El mismo volumen que ocupa esa masa se mantiene ahí y uno no ve ninguna cosa rara. Pero pasado el tiempo, llega un momento que, ¿qué pasa? Esa masa aumenta y sigue aumentando. Y ahí se está describiendo precisamente lo que sucede cuando uno le entrega su corazón a Cristo Jesús. Al principio no ve nada, o pocas cosas suceden, pero llega un momento donde verdaderamente la levadura va fermentando, va creciendo, va aireando la masa, le va dando forma, le va dando volumen, y llega un momento donde se hace algo extremadamente grande. Y nosotros empezamos a vivir una vida abundante en Cristo Jesús. Cada vez queremos más de Cristo Jesús. Y el reino de los cielos de nuestro Dios, sin prisa pero sin pausa, va ganando terreno y se va desarrollando como se desarrolla la masa hasta alcanzar a individuos, hasta alcanzar familias, empresas, comunidades, países, continentes.
y va creciendo como esa masa. Y lo que Jesucristo quiere hacer es darnos esperanza y saber de que toda intervención e irrupción que hacemos con la palabra de Dios, eso va a germinar, eso va a fermentar, eso va a hacer que el que te escucha quiera más del Señor. ¿Quién me cree a esto? Es así. Por eso, hermano, no nos debemos desalentar a veces como que ahora tengo que comprometerme con dar a conocer a Cristo. Porque el Espíritu Santo va a hacer la obra, yo solamente soy mensajero. ¿Cómo les está yendo con la tarjeta de orar por 5 personas? ¿Cómo les está yendo? ¿Están orando? ¿Están orando y teniendo contacto con esas personas? Una llamadita telefónica. ¿Se acuerdan que los puntos eran orar por la persona, escucharlos? Ayer o antes de ayer mi señora estaba ministrando a una persona y yo veía cómo estaba en ella el teléfono escuchando y escuchando a la otra persona hablar, ¿no? Y escuchaba más y escuchaba, la veía, no sé lo que decían porque yo estaba en otra cosa, pero escuchar a la persona, ver qué es lo que tiene, cómo se siente, cómo está, qué es lo que le preocupa, qué es lo que le aqueja. Y después pasar un tiempo de mateada, de una cena, una tortita, lo que sea, y ver de qué manera lo podemos ayudar. Y después presentarle el Evangelio. Y después presentarle el Evangelio. Te vas a asombrar lo que Dios puede hacer a través de esa tarea de orar por esa persona y conocerla. Nosotros estuvimos orando años y años por personas que a los 20 o 30 años llegaron a conocer a Cristo Jesús. Que uno a veces dice, ¿para qué sigo orando si no le da bolilla a Dios? ¿Para qué? Y a veces aflojábamos. Pero volvíamos a orar y en el tiempo de Dios, esas personas le entregaban su vida a Cristo Jesús. Pensá en todo esto. Pensá. Yo no puedo alcanzar acá en la Argentina, me es dificultoso hablar con aquellas personas que vienen de otro país, sobre todo de Brasil, que hay varios acá en la ciudad de La Plata. Pero ustedes que hablan el idioma, hablen con ellos y hablen de Cristo, sean sal y luz en medio de ellos. Y por ser conciudadanos es más fácil para ustedes que a uno. Lo mismo los que vienen de otros lugares, de otras naciones. Me acuerdo que en una oportunidad hicimos algo que tal vez en algún momento lo haremos. Salimos como iglesias a predicar acá por las calles. Y en 7:54 me encuentro con un joven, iba caminando. Y le digo, tengo un mensaje para darte, tengo algo que decirte. Disculpe, no español. Digo, ¿qué idioma hablas? English. Entonces él le dije, Jesus loves you. And he told me to come to this corner to tell you that Jesus Christ wants to be your Savior. El tipo habrá dicho, recorrí de Puerto Rico, pero vivía en Estados Unidos, recorrí 10.300 kilómetros para que me vengan a decir que Cristo me ama, y en inglés. Y Dios hace eso. Y nos utiliza en los lugares donde menos pensamos que Él nos va a utilizar. Pero ¿saben qué, hermano? Lo maravilloso de todo esto, lo que me encanta de todo esto, que Jesucristo es el consejero admirable, que Jesucristo es el Dios fuerte, que nuestro Padre es nuestro Padre eterno y es el príncipe de paz y quiere transformar tu vida, la mía y de todos los que están a nuestro alrededor.
Una vez fuimos a predicar a Río de Janeiro, años atrás. Y entre esas personas había un joven muy querido mío, y estábamos en el medio de una reunión, y llegó el momento de la administración, y este joven que no sabía una pepa de portugués o de brasileño, yo lo vi ministrar a una joven en portugués. ¿Quién habló ahí? ¿Quién habló? El Espíritu Santo. En ese momento era necesario que alguien le hable a esa joven y le diga lo grandioso que es Dios en un idioma que ella entendía. Y sin saber el idioma le predicó en portugués. Y me ha pasado un montón de veces orar por gente que no conoce el castellano y esas personas empezar a llorar y a recibir lo que el Espíritu Santo le estaba dando. Porque es Dios el que actúa, no soy yo. Yo llevo el mensaje, ustedes llevan el mensaje y el Espíritu Santo hace el milagro. Yo esto lo he contado antes, pero nos marcó mucho a mi esposa y a mí. Cuando nosotros empezamos en esta iglesia, 40 años atrás, más o menos, al año empezamos a enseñar la palabra de Dios, a tener clases bíblicas en esta casa, como maestros de la Biblia, a enseñar la palabra de Dios. Y éramos nuevitos. En las primeras clases temblábamos, no sabíamos qué es lo que iba a hacer Dios con nosotros, pero Dios nos respaldó. Y aparece en una clase un hombre que conocía mucho de la Biblia, y la maestra era mi esposa. Y una persona que preguntaba mucho. Y como les digo, teníamos 1 año y medio, no sé si 2 años en la iglesia. Y esta persona preguntaba mucho y me acuerdo que mi esposa estaba muy preocupada porque ¿qué le voy a responder? Conozco la Biblia, parte de la Biblia en ese momento, el entusiasmo por enseñar, el fervor del Espíritu Santo. Entonces me acuerdo que mi señora empezó a preparar cosas de la lección, pero Dios le estaba dando algo más también en ese estudio. Cuando llega el domingo a la mañana a la clase, las preguntas que este hombre le hace, difíciles preguntas, Dios le había dado a estudiar lo que les digo que estudió ella, fuera de la lección, porque Dios quería respaldar lo que ella estaba haciendo. Quería honrar el esfuerzo de ella. Y lo que él iba a preguntar, Dios ya le había dado la respuesta mientras se estaba preparando. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que obra, no somos nosotros. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Cuándo vamos a sacudir el salero? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Sabés que cuando vos abrís tu casa para que haya reuniones, ahí les puedo dar un dato. En la casa de la familia Montenegro, ahí en el barrio Aeropuerto, se va a abrir una horita feliz. Y el sábado 10 de diciembre, ¿está bien? El sábado 7 de diciembre empieza la horita feliz. Y el abrir una casa en un lugar donde se va a predicar a Cristo, eso es sacudir el salero. Es eso. Y sé que van a abrir otras casas, van a haber otras casas que se van a abrir. Y el sábado 30 de noviembre, o sea, el sábado anterior a las 10 de la mañana, todo el que pueda está invitado a las 10 de la mañana para ir a la casa de los hermanos Montenegro para orar y salir a invitar en el barrio para que los chicos puedan venir y recibir su horita feliz y
enseñanza de la palabra. Eso es sacudir el salero. A la tarde vamos a ir al Carmen, ¿verdad? ¿Cuántos hay del Carmen acá? Les damos un aplauso a estos hermanitos que están fieles ahí. El domingo pasado había otros también. Y ahí en la plaza estamos sacudiendo el salero. Pregúntale al hermano que está a tu lado, ¿cuándo vas a sacudir el salero? Decile. ¿Cuándo vas a hacer la luz que Cristo puso en tu corazón? Hermanos, Jesucristo dijo, en Isaías 51:10 leímos, así como la lluvia y la nieve desciende del cielo y no vuelve allá sin regar antes la tierra, eso lo provoca Dios. ¿Y qué es lo que provoca Dios también? Así también la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo, dice el Señor, no lo que ustedes desean. Esa palabra va a ser lo que Dios desea. Yo estoy predicando acá y cada cual recibe la palabra que escucha de acuerdo al deseo de Dios. Dios pone el énfasis en parte del mensaje que yo hablo para despertar tu corazón. Así también la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, o sea, va a tener un efecto contundente, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Ponete de pie ahí donde estás. Cerrá tus ojos. Esta es la manera en que Jesús habló del avivamiento a los discípulos. Sean sal, sean luz, sean levadura. Y como iglesia sean esa ciudad en el monte que no se puede esconder. No hay manera. No hay manera. Pero querido hermano, no podemos en todo esto dejar al Espíritu Santo de lado. Cerrá tus ojos. Te lo pido para que no te distraigas, no por otra cosa. Cerrá tus ojos. Y si necesitas ponerte a cuenta con Dios, hacelo. Si necesitas pedirle perdón a Dios por algo, hacelo. Saben que uno de los hombres que Dios utilizó para desatar un avivamiento enorme en Inglaterra, ese hombre oraba y le decía, Señor, te pido perdón por no saber cómo llevar adelante un avivamiento guiado por el Espíritu Santo. Él decía, perdón por ser impedimento en que haya un avivamiento en medio de mi pueblo. Yo veo un montón de jóvenes acá. Tengan los ojitos cerrados, por favor. Veo un montón de jóvenes acá. Y la universidad necesita, esos jóvenes necesitan conocer a Cristo. En un día serán abogados, serán médicos, serán ingenieros, arquitectos.
Y para que la profesión se lleve adelante con rectitud, con justicia, con honra, aunque sean los mejores profesionales que uno pueda reconocer en ellos, sin Cristo no son buenos profesionales. Siempre va a haber algo más que necesitan para llevar adelante bien su profesión. Lo mismo con los que están estudiando cuestiones técnicas en distintos tipos de colegios e instituciones. La única manera de que las tinieblas huyan es cuando la luz irrumpe en ese lugar, en esa vida y en ese corazón. Es la única manera. Por eso habla con Dios ahí donde estás. Si hay algo en tu corazón por lo cual le tenés que pedir perdón a Dios, pedíselo, decirle: Señor, perdóname porque he sido flojo, he sido superficial, no sé, me he distraído, no sabía que era sal y luz en el mundo donde me pusiste. Pedile a Dios que te ayude a mirar a las personas con propósito, mirar a las personas a través de los ojos de Cristo Jesús, para que de esa manera te des cuenta del dolor que hay en esas personas y cuánto te necesitan, cuánto lo necesitan a Él. Decile a Dios: Señor, quiero ser la sal en tu salero, quiero ser la luz en tu candelabro. Decíselo. Y quiero iluminar con intensidad, no quiero cubrir nada. Quiero atenuar el dolor de las personas, siendo sal para preservar sus vidas, que no caigan en el pecado, que salgan del pecado, y enseñarles acerca de la hermandad y el valor que tiene una relación interpersonal guiada por el Espíritu Santo. Comprométete con el Señor, no le tengas miedo al desafío. No le tengas miedo. A veces nos preocupamos demasiado de nosotros mismos. Todavía no estoy listo porque no sé lo suficiente acerca de la Biblia. Y en la Biblia tenemos el ejemplo de la mujer samaritana que ni bien conoció el mensaje de salvación a través de Jesucristo. ¿Qué sabía de la Biblia? Poco. Sabía que un hombre le había hablado y le había dicho su pasado como era y le dijo tal cual ella lo había vivido, entendió que había algo en él. Jesucristo le enseñó el camino del perdón y esta mujer fue y lo predicó a todos los que pudo alcanzar en ese momento en Samaria. ¿Qué sabía de la Biblia? Muy poco. Nosotros, mi esposa y yo, año y medio, no sabíamos tanto de la Biblia, pero había una necesidad, había que enseñar la palabra de Dios. Y nos encomendamos a Dios, buscamos la dirección del Espíritu Santo, dijimos: Espíritu Santo, yo soy tu alumno, vos sos mi maestro perfecto, ahora voy a estudiar la lección que tengo que dar en la clase. Guíame, ayúdame, dame consejo, dame entendimiento, dame revelación. Y temblando al principio veníamos a dar la clase. Bueno, seguimos temblando cada vez que tenemos que hablar de Dios. Pero lo hicimos y Dios nos respaldó.
Y muchas personas escucharon de Dios. Y nosotros no somos la excepción. Es tener ese corazón agradecido, corazón sano por la presencia de Dios, que nos hizo movernos en favor de Él. No te quedes en el llamado primero que Dios te hizo y te quedas con eso, no. Entra en el proceso que cada cristiano debe llevar delante de Dios. Hay procesos que van a ser difíciles, momentos de prueba, momentos de sacrificio. Van a haber momentos muy felices, de mucha presencia divina, de mucha devoción, pero en todo eso Dios va a estar formando tu carácter y el mío, y va a seguir formándolo. No te quedes en el llamado primero que Dios te hizo, hija, hijo, aquí estoy. Te llamo, y respondiste ese llamado y le entregaste tu vida a Cristo Jesús. No te quedes con esa primera encuentro con Cristo Jesús. Entra en el proceso de poder ser sal y luz a las naciones, a los que están a tu alrededor, y bendecirlos. Los que estaban en Jerusalén con Esdras lloraban cuando escuchaban las verdades espirituales del cielo. Se habían equivocado porque el ignorar a Dios, en crear ídolos falsos, como todo ídolo, entraron en la idolatría, y ellos, eso los llevó 70 años de cautiverio en Babilonia. Pero Dios nunca quitó la mirada de ellos. Movilizó a un rey para que ese rey reconociera la voz de Dios y le permitiera al pueblo de Dios volver a Jerusalén y reconstruirla. Y ahí estaban escuchando la palabra de Dios con el deseo ferviente de obedecerla. Obedece esto que hoy te dice, hacelo. No sé qué pedirte, si levantar las manos en señal de la decisión que has tomado. Si querés hacerlo, si querés y necesitas venir acá adelante para que esté orando por vos, hacelo. Y no te fijes si alguien viene o no, si el que está a tu lado se da cuenta que venís para pedir oración. No te preocupes por eso. Si necesitas esa ayuda, ese puntapié de la oración pastoral, vení adelante. Vení, que quiero orar por vos. Quiero impartirte ese fuego del Espíritu que Dios puso en mí. Te lo quiero impartir a vos también. No le tengas miedo al llamado de Dios. No le tengas miedo al venir y pensar qué pensará, que por qué vine, qué habré hecho, que en dónde. Olvídate de todo eso. Cada vez que yo tengo oportunidad, no sé si me han visto, pero cuando llaman, ahí voy, porque sé que Dios va a hacer algo conmigo. Sé que Él lo va a hacer. Sé que Él lo va a hacer. Sí, Señor. Sí, Señor Jesús. Padre Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, manifiéstate, Espíritu Santo.
Trae convencimiento sobre tu palabra, Señor. Estamos hablando de cosas muy fuertes, muy profundas, trascendentales. Así como la masa se infla cuando está siendo leudada, así queremos que tu reino sea leudado, sea levantado, sea visto. Y todas las promesas que has prometido se cumplirán. Y todos los planes que has determinado con cada uno de nosotros y con el universo entero se cumplirán, nos guste o no. Y muchos serán condenados y abandonados porque no quisieron escuchar el Evangelio. Señor Jesús, muévete, Espíritu Santo, y manifiesta tu poder en cada corazón y en cada vida. Santo y poderoso Dios. ¿Habrá alguien más que quiera pasar? Porque quiero orar por ti. Por ahí la necesidad que tenés es otra, no es específicamente ser sal y luz porque lo sos o no sé. Pero por ahí hay otra necesidad. Hay alguna preocupación, algo que nos está definiendo. Tristeza en el corazón, no sé. Lo que sea, te quiero acompañar.